Está en comunicación con Maldito Lunes, el primer entrevistado del siglo, Gustavo López. Gustavo, un placer saludarlo. Agustín nos saluda de Maldito Lunes. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. La verdad que es un placer y felicitaciones por el inicio del ciclo. Gracias, Gustavo. Bueno, le decíamos que queríamos charlar con usted. Primero porque para que sea nuestro primer invitado, nos trajo mucha suerte la primera vez y queríamos repetir. Y segundo, para que nos explique un poco el panorama político, Gustavo. Queríamos colgarnos de su experiencia. Parecería que hubo para todos los gustos, ¿no? Sí, hay para todos los gustos y en principio uno podría encontrar, digo en principio y todavía falta mucho, un pequeño parecido a lo que fue el año 2011. En el año 2011, cuando comienza el año electoral, en las distintas provincias iban ganando los oficialismos. Esto es, iban ganando aquellos que iban gobernando, fueran a favor o en contra del gobierno nacional, y sin embargo después ganó el gobierno nacional. Es decir, que en un país que marchaba, que caminaba, la gente no quería cambios, no le atribuía el irle bien a alguien en particular, sino que se lo atribuía a todos. Y de hecho, en el 2011 gana Cristina en Capital y gana Macri en Capital. En este momento se ha dado un fenómeno hasta aquí similar, es decir, todos los que venían gobernando ganaron, ya sea las PASO, como en el caso del Chaco, ya sea la primera vuelta electoral o la elección definitiva. Sí, Gustavo. Entonces, uno podría decir que esto favorece a los oficialismos en general y que por ende puede llegar a favorecer al oficialismo gobernante también a nivel nacional. Seguro. Digamos, es una primera pequeña lectura. Claro, Gustavo, pero ¿sabés lo que a mí me hizo un poco de ruido? Vi muchos oficialistas eufóricos por el triunfo, cuando a mí me sonaba chocolate por la noticia, digo, faltaba más que De la Sota quiera ser presidente y no gane en su provincia, y lo hizo apenas por el 5% de los votos, Sí, o Mauricio Macri con Rodríguez Larreta, por ejemplo, ¿no? Digo, me parecía que era obvio. Me parece que es mucho más festejable por ahí la victoria de Scioli o del Frente para la Victoria en La Rioja que en este distrito. No sé si me estoy equivocando. Ese es el segundo tema. El segundo tema, que es una lectura un poco más profunda y que vos lo estás señalando, que era previsible que ganara Macri en la ciudad de Buenos Aires, era previsible, porque no había competencia, que ganara De la Sota, o mejor dicho, Schiaretti. Lo que ha sorprendido es el escaso margen por el que ha ganado, claro. Pero en provincias como La Rioja, lo mismo había pasado en el Chaco para las PASO, la oposición había vaticinado prácticamente un empate cabeza a cabeza, hubo más de 10 puntos de diferencia en La Rioja, hubo 20 puntos de diferencia en el Chaco, y esto también consolida al Frente para la Victoria. Es decir, aquello que en enero o en el mes de febrero se vaticinaba como la oposición va a conservar lo que tiene y el oficialismo va a perder todo lo que posee y lo va a perder por una mayoría abrumadora en contra, la verdad que no se está dando, y lo que se está dando es todo lo contrario, lo que se está dando es un fortalecimiento del Frente para la Victoria. Yo creo que de todas las elecciones, la más importante, no en términos numéricos, sino en términos estratégicos, es la de La Rioja. ¿Por qué digo esto? Porque en La Rioja algunos aspiraban a un cambio de mando, es decir, que el radicalismo destronara por primera vez en estos 32 años de democracia al justicialismo, en este caso encarnado por el Frente para la Victoria. No solo no se dio y se dio una diferencia de 10 puntos, sino que además se ratifica algo que es muy importante, y es la preeminencia del Frente para la Victoria en todo el norte de Argentina, no ANEA, en el sur, y además lo que es la Pampa Húmeda, donde se preveía un desastre del oficialismo, no lo es tal. La diferencia en Mendoza fue apenas 5 puntos, en Córdoba no se sabe la gente de Schiaretti si después va a terminar votando a Scioli o a quién. Bueno, Gustavo, una elección. Ese punto lo quería tocar, ¿no? Porque parecería que De la Sota está con Massa, pero Schiaretti tiene una buena relación con Scioli y todo el Frente para la Victoria en general, ¿no? A ver, lo que se va a dar es, van a participar de una interna de las PASO, De la Sota y Massa. Es muy difícil que De la Sota le gane a Massa.
Eventualmente, si se diera ese resultado poco esperado, claramente los cordobeses que votan a De la Sota y ganan la interna Seguro. van a votar a De la Sota. Seguro. Pero lo más probable es que De la Sota quede derrotado en la interna de una contra Massa, y la pregunta que uno se hace es, ese votante independiente, de la sotista, si se quiere, en la provincia de Córdoba, que no tuvo problema en el 2011 de darle el triunfo a De la Sota y una semana después de hacerlo salir cuarto en la elección de diputados nacionales porque votó al Frente para la Victoria, me parece que es tan afín a Scioli como a De la Sota. Entonces, yo lo que veo es que de lo que se pronosticaba como una catástrofe a principio de año, que estaban cabeza a cabeza en el Chaco, terminaron 20 puntos de diferencia. Que se ganaba Mendoza por 20 puntos, se terminó a 5. Que La Rioja estaba empatada, se ganó por 10. A mí me parece que hay una ratificación del favoritismo del Frente para la Victoria en todo el norte argentino, que hay una ratificación de los sectores opositores en el centro del país sin la diferencia, porque lo que ha ocurrido en Santa Fe es un triple empate, digo, sin la diferencia cuando esperada. Ya ganaba Del Cel, ¿no? Exactamente, digo, Del Cel parecía que se comía los chicos crudos. Bueno, Gustavo, el Frente para la Victoria sin no ir podía más lejos, aportar nada. Ayer Ernesto Sanz viaja a La Rioja, deja solo a Martín Lustó, pensando que en La Rioja ganaba el radicalismo. Exactamente. Porque Entonces, si no, ¿a qué va La Rioja, Sanz? Desde mi punto de vista equivocada, porque no se ve la fortaleza que tiene este proyecto político después de 12 años y que la madre de todas las batallas va a ser la provincia de Buenos Aires. Es decir, la oposición no puede... Hola. Hola. Me parece que se cortó la comunicación. Vamos a retomar ahora mismo. Fer. Interesante lo que decía Gustavo López, ¿eh? Primeras, Bueno, lo que decía Gustavo López básicamente es está rectificando la opinión del kirchnerismo, donde se ve confiado ante las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Lo estamos enganchando nuevamente a Gustavo, Agustín. Bueno, Gustavo, ¿estás en línea? Se cortó la conversación. Sí, nos decías, Gustavo. Eso pasa a veces acá en el país, pasa. Suele ocurrir con los celulares, pido disculpas. No, pero Gustavo, estamos hablando por favor, Gustavo, al contrario. Estamos hablando con Gustavo López, subsecretario de la Presidencia. Fer. Sí, Gustavo, buenas tardes. Fernando Sabarino te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo, mi consulta es, ¿cuál va a ser la actitud del Frente para la Victoria ante el balotaje? ¿Cuál va a ser la posición ante el balotaje de la capital federal? Todavía no hay una posición tomada y tenemos que esperar la discusión dentro del Frente para la Victoria. Ahí seguramente va a haber, hay 3 posiciones posibles. La del voto en blanco, la de libertad de acción, que parece que es la versión que más circula, o la de votar a Lustó con el único objetivo táctico, por decirlo de alguna manera, de debilitar definitivamente las chances presidenciales de Macri. Entonces, yo no sé lo que va a ocurrir, pero análisis de un ciudadano o votante del Frente para la Victoria, y es cierto lo que nosotros sostuvimos en la campaña, que la posición política de Lustó y la posición política de Rodríguez Larreta es muy similar, porque ambos forman parte de la misma alianza a nivel nacional que va a encabezar inexorablemente Mauricio Macri. ¿Dónde radica la diferencia? En la representatividad que tiene cada uno dentro del espacio que ha denominado Cambiemos, es decir, la UCR, la coalición cívica y el PRO. Claramente Lustó representa a 2 de esos 3 socios, la UCR y la coalición cívica, que son 2 partidos hoy de la derecha neoliberal, y Rodríguez Larreta representa al PRO, que es Mauricio Macri, que es la mayor y más genuina representación de la derecha neoliberal. La diferencia es que quien compite con Scioli es Macri. Es decir, que Macri no puede perder la ciudad de Buenos Aires porque en caso de perderla se abortarían sus aspiraciones presidenciales, porque sería perder el único distrito que tiene o el único distrito que maneja. Entonces, seguramente algunos deben estar pensando no
necesariamente en cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, porque vuelvo a repetir, prácticamente es la misma posición, lo único que cambian son las personas, sino lo que se está pensando es el proyecto nacional, el proyecto a largo plazo, el proyecto del seguir construyendo este modelo económico, social, cultural y de la patria grande, que se vería seriamente dañada la oposición de derecha si Macri llega a perder en su propio distrito. Entonces, no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé si se va a decidir algo en particular, pero me parece que estas son las cuestiones que están en juego. Seguir una cuestión estrictamente político-ideológica o seguir una cuestión táctica, porque lo político-ideológico ya lo conocemos. Nosotros, Gustavo, te consultamos esto porque pareciera ser que Martín Lustó descarta contar con el 21% de Mariano Recalde. Perdón, no escuché No, lo que te consultábamos es que pareciera ser que Martín Lustó ya cuenta, por lo menos para él, para su pensamiento, con el 21% que sacó Mariano Recalde. Bueno, a ver, por ahora no, porque nosotros hemos dicho lo contrario. Y vuelvo a repetir, si hay una decisión de apoyar una candidatura, pasará por otras cuestiones, y si esto no ocurre, bueno, y si hubiese libertad de acción, yo creo que la gente va a decidir, o en términos ideológicos políticos, o en términos simplemente tácticos. Si decide en términos ideológicos políticos, no acompañará, y si decide en términos tácticos, acompañará. Gustavo, le pregunto algo concreto, porque el voto de la izquierda está más ideologizado, me parece, es un 7% donde ese sí lo imagino en blanco. Ahora, me parece que usted sabe más que yo de política, la política es táctica. Digo, yo no me imagino un presidente que pierda la ciudad de Buenos Aires y que pierda la provincia de Buenos Aires. La verdad es que si yo fuese kirchnerista o estuviese armando la campaña, mandaría a votarlos a Lustó. ¿Usted está muy alejado de este pensamiento? No, yo no estoy alejado de ese pensamiento. Lo que digo es que yo no puedo hablar en nombre de nadie y no puedo hablar en nombre del Frente para la Victoria, que eso es una decisión que se va a discutir y que se está discutiendo. Yo lo que digo es, si uno piensa en términos tácticos, no cabe la menor duda que para asegurar el triunfo nacional, cuanto peor le vaya a Macri mejor, y si pierde la ciudad de Buenos Aires directamente, se terminan sus sueños sociales. Por eso, ayer los grupos económicos, a través de los que son de ellos mismos, presionaban tanto a Lustó. No porque Lustó no fuera uno de ellos, sino porque lo que pone en riesgo es la competencia a nivel nacional. Claro, porque como decíamos recién, tácticamente esa es la contradicción que nosotros denunciamos para llegar nosotros al balotaje, pero como no hemos podido llegar al balotaje, obviamente, todo aquel que piense en términos tácticos va a votar por Lustó al solo efecto de terminar con la carrera presidencial de Macri para esta elección, y me parece una opción inteligente. Seguro, por eso lo marcábamos recién. Me parece que tácticamente sería lo ideal. Más hoy, y esto sin hacer periodismo de periodista, ¿no? Pero a la mañana, muy temprano, Longobardi casi que le ordenaba a Lustó bajarse del balotaje. Bueno, mira, yo voy a decir esto. Y es feo hacer lo que hago, pero es muy sorprendente. No, pero más allá de las cuestiones políticas que las he explicitado y las cuestiones tácticas que las he explicitado, lo otro que quiero decir, que como ellos no lo pueden decir abiertamente, como Longobardi no puede decir abiertamente, bajate porque puede afectar a Macri y nosotros queremos que Macri sea el próximo presidente. Pero casi, Gustavo, Casi. Como no lo puede decir así, la excusa que utilizan es, bueno, ¿para qué vamos a gastar tanta plata? Sacó el 45,5, terminaste a 20 puntos, no tenés chance. Yo quiero desasnar a unos cuantos. En el año 1973 muere el presidente de Francia, Georges Pompidou, y se convoca a elecciones por la muerte del presidente. Sí. La izquierda, que siempre se presentaba por separado, el comunismo y el socialismo, decide unificar en una sola candidatura, que era la de François Mitterrand. Entonces, Mitterrand, presidente del socialismo francés, lleva toda la izquierda detrás de sí. Y la derecha lleva dos candidatos, Valéry Giscard d'Estaing, que era de la derecha liberal, y Jacques Chirac, que luego también va a ser presidente, que era del partido de Gaulle, de la derecha nacionalista. ¿Cómo termina esa primera vuelta? Yo no recuerdo los números finitos, pero
Mitterrand sacó alrededor del 46% de los votos, Valéry Giscard d'Estaing sacó menos del 30, 28-29, y Chirac sacó el 24. Fueron a una segunda vuelta y Mitterrand perdió la elección, 51-49, es decir, la derecha unificada le ganó. La segunda vuelta tiene ese sentido. Claro, el sentido que tiene es que, por eso se impuso la segunda vuelta, que el que gane con la legitimidad que le da la voluntad popular de la mitad más uno, y la gente recién elige en la primera y opta en la segunda. Seguro. En la primera elige al que más le gusta, y en la segunda opta por el que quiere que lo gobierne o el que no quiere que lo gobierne. Entonces, la legitimidad de la elección del 19 de julio se da por votar a quién quiero yo que me gobierne o porque pierda aquel que yo no quiero que me gobierne. ¿Queda claro? Y eso está, ese es el sentido de la legitimidad de ganar con la mitad más uno. Entonces, como ese argumento no lo pueden sostener porque hay derecho a presentarse aunque se haya perdido por 20 puntos, porque hay que sacar la mitad más uno, bueno, lo que no pueden decir es que pone en peligro el candidato de la derecha, pero, que se llama Mauricio Macri. Queda obsceno, Gustavo, porque no es la mayoría la que eligió Larreta. Ahora, si hubiese sacado el 60% de los votos, bueno, claramente te eligió la mayoría. Sí, o si hubiera sacado el 49,5%. Claro. Nosotros tenemos dos antecedentes de 49,5%. Uno en la ciudad de Buenos Aires, Ibarra Cavallo, que fue 49,5 a 30. Sí. Entonces, digamos que el segundo se retiró porque no tenía porque no había chances políticas de poder ganar, y mismo pasó con Cámpora Balbín en el año 73, ustedes no habían nacido, pero se impuso un sistema de excepción de segunda vuelta, Cámpora sacó el 49,5, Balbín el 23, para participar porque no había chances matemáticas. Acá existen las chances matemáticas. ¿Esto qué significa? Rodríguez Larreta no tiene de dónde conseguir más votos. Es decir, ganar o perder ya no va a depender de él, sino que va a depender de Lustó, de cómo se comporte, qué haga, y qué haga el electorado del Frente para la Victoria. Porque Rodríguez Larreta sacó todo lo que podía sacar. A no ser que aquí ya tácticamente, pero mirado desde otro punto, el anti-kirchnerista que votó a Lustó, diga, no, vamos a votarlo a Larreta porque va a ser contraproducente. Por ahí sería muy tirado de los pelos, pero... Es una posibilidad, pero es una posibilidad. Quien perdería los votos sería Lustó. Claro. El propio Lustó, es decir, voto propio, sería no voto de otros. También. Ni el voto del Frente para la Victoria, ni el voto de la izquierda dura podría ir nunca a Rodríguez Larreta. Quiere decir que la única manera que tiene Rodríguez Larreta de ganar es que la gente que no votó a Lustó no lo vote, o la gente que votó a Lustó termine votando a Rodríguez Larreta. Exacto. Gustavo, para abusar ya de su tiempo y de su amabilidad, una línea simplemente de la de Scioli Zanini, de esta fórmula del Frente para la Victoria presidencial. A mí es una fórmula que me contiene, que me representa, y creo que es la fórmula que representa la diversidad del kirchnerismo, es decir, que representa a todos los sectores. En mi caso, yo no vengo del peronismo, yo presento un partido como Forja, que es un partido donde hay radicales y peronistas, y nosotros nos sentimos muy contenidos y muy representados por una fórmula que me parece que tiene en su seno el espíritu del kirchnerismo, que es una etapa de superación del peronismo, que lo contiene el peronismo, pero que es más que el peronismo. Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer hablar con vos realmente. A ustedes y un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Bueno,